Bienvenidas y bienvenidos a FCIAS Conciencia, el podcast de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Administrativas y Sociales, Unidad Tecate de la UABC. En este segundo episodio tenemos el honor de contar con la participación del Dr. Mauricio Iván Vargas Mendoza, director de nuestra facultad y académico del área de Derecho. A través de esta conversación conoceremos su visión sobre el papel de la universidad, la innovación académica y los retos actuales en la formación profesional desde una perspectiva interdisciplinaria, que inicia con el derecho y termina con muy diversas áreas que ahora conoceremos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Filiberto Manrique, bienvenidos a un episodio más de Conciencia FCIAS. ¿Qué tal? Yo soy Reina Barragán, gracias por estar con nosotros. El día de hoy, doctora Reina, tenemos un invitado especial. Él es abogado, ha cursado estudios de maestría en Derecho Civil, también en temas de neuropedagogía y doctorado en Derechos Humanos. Tiene un postdoctorado también en la línea de Derechos Humanos. El día de hoy nos acompaña el doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza. Él es director de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Administrativas y Sociales del Campus Tijuana. Bienvenido al podcast de FCIAS. Muchas gracias. Para mí un placer estar en este podcast porque pues era un proyecto, ¿no?, que teníamos desde hace ya varios años en la idea y qué bueno que ya sea toda una realidad, ¿no? Ya tuvimos el primer episodio y pues ahora pasamos a este segundo y el chiste es que logremos difundir la ciencia a toda la comunidad y la ciencia que se hace también aquí en Tecate, ¿no? Entonces, pues yo muy contento de estar aquí. Pues tenemos el día de hoy precisamente un nuevo invitado de lujo en esta cápsula y en ese sentido pues también vamos a abordar los aspectos de su vida como académico, como investigador, pero también vamos a abordar en una segunda parte el aspecto respecto a la institución, porque es el director de esta facultad y en ese sentido vamos a plantear algunas preguntas e inquietudes sobre los aspectos de investigación aquí en la FCIAS. Gracias por estar con nosotros, doctor. Y me gustaría para iniciar preguntarle cómo surgió su interés por la investigación. ¿Hubo algún momento que marcara su vida, alguna persona? Sí, a mí se me hace como complicado hablar de esto, pero pues siempre sí es importante que lo conozcamos, ¿no? Porque así me pasó a mí. Yo desde muy pequeño, me gustaba ser muy curioso, ¿no? De hecho, en aquellos tiempos, desgraciadamente, pero afortunadamente han cambiado, pues cuando hacías preguntas incómodas a los adultos, luego te tocaban uno que otro manotazo, ¿no? Y otras cosas peores, a mí nada más manotazos. Desde muy chico yo era muy curioso, incluso ponía en duda todo. Me recuerdo que me gustaba ver muchos documentales y ya fui creciendo, desarrollo mi licenciatura en el área de Derecho y cuando salgo, yo entro a los pocos años, yo entré a los 23 años a la primer maestría. Yo tengo 2 maestrías, entré a la primera en Derecho Civil y íbamos los viernes y sábados. De hecho, no estaba en el lugar donde yo residía en Aguascalientes y esta maestría la realicé en León, Guanajuato, como a 2 horas. Y cuando realizo esta maestría, entonces, a mí me encantaba el litigio. El litigio me fascinaba porque era una cuestión ahí de estrategia, de enfrentar a otros. Me gustaban los casos muy difíciles. En realidad no me gustaban los fáciles, los que te dan dinero constante no me gustaban más los casos complicados, esos inganables. Me fue muy bien en el litigio, me iba muy bien, pero a lo largo de la maestría me empecé a encontrar pues la diferencia entre la licenciatura y la maestría, ¿no? En el caso de la licenciatura, pues sabemos, los que ya la hemos cursado, ves una serie de cosas a lo largo de la carrera, puntos de lo que vas a ver al momento de salir, pero normalmente son cosas que ya pasaron por la ciencia y que ya están en la práctica. Eso es lo que ves en la licenciatura. Y como sabemos también, los que hemos cursado posgrados, en el posgrado realmente más ves ya lo último de la ciencia o lo último que va llegando y muchas veces en gran parte del posgrado pues ves cosas que están todavía ahí en el ámbito académico, que están dialogándose, que todavía algunas incluso son teorías que están planteadas como teorías pero que todavía no están en la práctica. Entonces esto se me hizo muy interesante y dije, ay, el 30 de abril del 2010, que fue el último día de esa maestría, dije, yo quiero ser investigador.
porque volví a retomar esa curiosidad y dije, que te paguen por aprender y además pues compartir el conocimiento, pero por ahí hay una tabla, no recuerdo si es Maslow, pero si no, ahí en el podcast le agregamos el nombre del autor, pero en esta tabla dice que la mejor forma de aprender es enseñar. Entonces, en realidad, el trabajo que tenemos los investigadores es un trabajo, creo yo, muy productivo, es un trabajo muy gratificante porque en realidad te la pasas aprendiendo. Aunque compartas el conocimiento, hagas libros, todo eso, realmente al hacer estos libros, al hacer conferencias, al dar clases, pues sigues aprendiendo. Entonces, para mí yo encontré el trabajo ideal y a partir de ahí empecé a buscar una carrera enfocada en la investigación. Bueno, pero antes de que vayamos a la parte de investigación, hay un momento clave que hemos estado preguntando a las personas que entrevistamos y es precisamente en la licenciatura, en el nivel pregrado. En ese momento, ¿qué te motivó a hacer un estudio, por ejemplo, en un posgrado y vincularte a una maestría? ¿Hubo algún profesor o algo que te motivara en el entorno estudiantil? En realidad, ya no tanto, y a lo mejor va a ser controvertido esto. Durante la maestría empecé a conocer varios profesores, investigadores, tanto internacionales como mexicanos, pero hay un profesor desde aquel entonces se vendía muy bien en redes sociales, que ponía al alcance de todas sus investigaciones, que era Miguel Carbonell. Después pues ya vi, ¿no? O sea, algunas situaciones. Pero él es el que de pronto dije, ay, yo quiero hacer esas cosas, yo quiero hacer esas cosas. Ya un profesor que me impactara, digamos, como reconocimiento propio, tengo varios. Sin embargo, destacaría un profesor español. Yo hice una estancia de investigación cuando él trabajó un tiempo en Ecuador. Y en realidad, de todos los que yo he conocido, que me han impactado por su conocimiento y por su desarrollo de su carrera y todo eso, lo que le di a él es la congruencia y sencillez que él tenía, y pues a él es uno de los que normalmente recuerdo con mucho cariño y porque llevaba sus teorías y todo como una forma íntegra, ¿no? Me acuerdo el primer día que llegué ahí a Ecuador, yo le dije a su secretaria en aquel entonces, dije, oye, vengo a ver a Antonio, y la secretaria me dijo, el doctor Antonio Salamanca, ¿no? Y entonces, dije, ok, el doctor. Pero yo no le decía doctor porque él siempre nos decía, yo soy Antonio, yo soy Antonio. Muy sencillo. Y su primera invitación fue, o sea, llegó, me abrazó y me dijo, oye, ¿ya comiste? No, vamos a un mercadito. Y fuimos a un mercadito de esos como puede haber en cualquier ciudad. E invitó a un niño que nos llegó ahí como a limpiarnos los zapatos y dijo, no, vente a desayunar. Y nos pusimos a platicar ahí con él, ¿no? Entonces, esa sencillez, esa congruencia de sus investigaciones con su vida personal, pues yo creo que es lo que más recuerdo. Hay muchos otros, por supuesto, que tengo en la mente como académicos, pero él como persona creo que es uno de los que más recuerdo, ¿no? Excelente. ¿Y el doctorado? Bueno, yo hice esta maestría, intenté entrar a un doctorado, no quedé en Derecho, y pues yo siempre he sido como de retos y así como, ay, no quedé, pues vamos a intentarlo otra vez. Y ahí es donde busqué ya la segunda maestría, que es en Derechos Humanos, pero esta ocasión era de CONACYT. Entonces, esa la hice en San Luis Potosí, y acabando esa maestría, volví a intentar en el doctorado interinstitucional en Derecho de México. Hay uno que tiene ahí como 5 universidades en el centro del país, y esta ocasión ya quedé, y por eso es que actualmente tengo pues esas 2 maestrías y un doctorado, ¿no? Y también tengo conocimiento que cuenta con un postdoctorado, ¿verdad? Así es, acabando el doctorado, esperé un año, estuve trabajando ahí un año para gobierno del estado de Aguascalientes, opinando en materia de derechos humanos. Recuerdo mucho ahí a mi jefa, una gran amiga que tengo ahí en Aguascalientes, que yo le dije, nada más va a ser un año porque yo quiero estudiar el postdoctorado, yo tengo el sueño de ser investigador, yo quiero investigar. Me dijo, no, a ver si ya en el año te convenzo, te doy una dirección o algo así me decía. Dije, no, o sea, va a ser un año, me interesa mucho el trabajo porque es interesante, porque hacíamos las opiniones del gobernador para el Poder Legislativo de Aguascalientes. Entonces había como mucha influencia y de hecho hicimos varias cosas durante ese año, pero yo ya estaba bien encarrerado que quería buscar la oportunidad de ser investigador.
Y por eso busqué el postdoctorado y ese lo hice en Guanajuato para un doctorado interinstitucional en Derechos Humanos. Excelente, doctor. Y tus líneas de investigación, que ahorita las vamos a ir comentando, que son relacionadas precisamente con el neuroderecho, te hizo también vincularte a unos estudios que estás realizando en España. Cuéntanos un poquito sobre esto. Ya lo realicé, me falta titular. Pero lo realicé precisamente porque yo quería esta organización que te da un posgrado de concentrar de alguna manera ese conocimiento organizado sobre una rama ya muy específica. Yo quería tenerla porque a mí siempre me ha llamado mucho la forma en la que pensamos, en la forma en la que funciona el sistema nervioso y lo he relacionado con el derecho. Entonces, en búsqueda de crear una teoría que sea más afín a lo que es la vida humana, a cómo pensamos, cómo nos desarrollamos. Entonces, pues yo había leído sobre el sistema nervioso, yo me había investigado por mi cuenta, pero me faltaba ese orden. Y esta maestría es una maestría en neuropsicopedagogía. O sea, es como desde la neurociencia, cómo enseñar. Pero a mí lo que me interesó fue el primer año, los temas del primer año, porque en ese primer año ves cómo funciona el sistema nervioso, cómo pensamos, las partes, ¿no? Los mitos, los neuromitos de que en realidad no pensamos como partes, sino pensamos como un todo, sin embargo se iluminan más partes porque por esa zona están las conexiones, sin embargo el cerebro es un todo. Todo eso me fascinó y pues ya estaba en la maestría, la acabé, pero me falta el título. Tengo que hacer ahí un proyecto y llevarlo, pero ahorita ando un poco ocupado. Interesante, doctor. Y de esa línea de investigación, ¿qué sería lo más actual en este momento? En el área de derecho, Ujú. es un poco complicado porque no quisiera que no sea decir que no se ha hablado así esta relación entre neurociencia y derecho, seguramente sí, pero para la búsqueda de una construcción, de una teoría del derecho, he visto muy pocos escritos. Se ha hablado mucho en esta parte de la neurociencia y el derecho en casos muy específicos. Principalmente ahorita se me vienen a la mente la situación con las pruebas en materia penal, la situación de la culpabilidad penal también. Hay un peruano que lo trabaja mucho, un norteamericano, que nos hablan que durante toda la historia del derecho penal siempre ha estado el tema de la culpabilidad para poder, digamos, fincar responsabilidad penal. Pero hay una parte en la neurociencia y es una discusión todavía porque en realidad no es que sepamos mucho de cómo funciona el cerebro humano, todavía nos falta mucho por descubrir a los neurólogos, neurocientíficos, pero hay una parte en la neurociencia que dice que hay como un impasse, como un momento previo al momento de la decisión y entonces hay todo un proceso ahí. Y en ese impasse muchas de las cosas que hacemos realmente no las hacemos tan conscientes como pensamos, sino que son producto de nuestra historia de vida y de las conexiones neuronales que están. Entonces muchas de esas cosas que hacemos de pronto no las hacemos de forma consciente y la conciencia es un elemento muy importante para la parte de la responsabilidad penal y fincar culpabilidad. Entonces hay toda una discusión ahí en materia penal, una discusión en cuanto a las pruebas que identifican cómo pensamos, cuando mentimos, todo eso. También es otra discusión muy fuerte que hay ahí en derecho. Pero lo que yo estoy tratando de desarrollar, no lo he visto mucho. De pronto lo instauraría en lo novedoso del bioderecho, porque tiene que ver con la biología humana y con la construcción jurídica, pero digamos que mi búsqueda sería el buscar establecer los pilares o los principios teóricos, pero a partir de la neurociencia, para acercar el derecho un poco más a la realidad humana. Más o menos así, todo está en construcción y es en lo que estoy desarrollando ahorita en ratitos. Excelente, doctor. Pues usted investiga y además dirige. ¿Cómo ha influido ser investigador en la forma que lleva la dirección en esta facultad? Pues supongo que yo en esas aspiraciones de generar mejores condiciones para que desde Tecate se desarrolle la investigación, pero también esta investigación que impacte en la sociedad,
probablemente muchas de mis decisiones o de la búsqueda que estamos haciendo en conjunto todos los que integramos la FCIAS, puede ser que tenga relación con eso, ¿no? Se hablaba anteriormente, efectivamente los investigadores siempre como que buscamos ser sistemáticos y resolver esto que se va presentando. Creo que también influye en eso, pero principalmente yo pondría la situación de querer que desde la facultad que ya se está haciendo, mejore todavía más y demos esos pasos más adelante de hacer investigación profunda, hacer investigación que resuelva los problemas del país, de la región y que además tenga impacto en el beneficio, en este caso, lo que nos corresponde, que es la población de Tecate, ¿no? Por tenerla más cercana, o del estado de Baja California, por ser, digamos, el lugar geográfico en donde nos encontramos. Creo que ese es el punto como más, que yo más rescataría, el hecho de que investigue y me guste, y realmente yo sí lo siento y lo afirmo siempre, es una cuestión, sé que de muchos de los que estamos aquí trabajando, pero en lo personal es una cuestión de vocación. O sea, yo disfruté mucho ser investigador, lo busqué, porque creo que es uno de los mejores trabajos, el más gratificante que podemos tener. Para mí, para mi historia personal. Va a ser un poco complicado tener espacios, bueno, y especialmente en el puesto, en tu cargo, director de una facultad, pues no es nada fácil, ¿no? Es una gran responsabilidad, especialmente una unidad como la es de la FCIAS. ¿Cómo le haces para administrar los tiempos? Porque vemos también que sigues escribiendo, sigues publicando. Sí. Recientemente vimos algunos de tus artículos publicados antes de finalizar el año en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Cuéntanos cómo administras el tiempo. Los sábados y leo en la noche. Sí, efectivamente, actualmente me corresponde a mí ocupar el cargo aquí de la dirección en la facultad. Es una gran responsabilidad, es algo que llevamos, pues lo mejor que podemos, ¿no? O sea, tratamos de hacer siempre nuestra mejor versión. Y sí quedan pocos espacios probablemente para la investigación, sin embargo, como les mencioné, es una cuestión de vocación, o sea, tengo un llamado a eso, lo disfruto, incluso para mí no es un trabajo, o sea, para mí el hecho de sentarme a escribir, el hecho de conocer, el de buscar, es algo que yo disfruto realmente. Y los sábados vengo en las mañanas, me estoy toda la mañana, y ahí es el momento en el que aprovecho para hacer cosas de investigación, revisar tesis, lo dedico a eso. Y cuando tengo un espacio ahí entre semestre, pues también lo aprovecho en medida de lo posible. Y pues en las noches, en ratitos, digamos, ahí tenemos una dinámica en mi casa, que es su casa, donde de pronto yo espero un poco a mi esposa antes de irnos a acostar. Entonces, en ese ratito, media hora, una hora que la estoy esperando, a veces en lugar de ver una serie o algo, pues me pongo a leer. Es lo que he hecho, como digamos, para llevarlo a cabo. Sin embargo, lo principal es yo lo vivo así. Para mí sí es un llamado y lo disfruto. O sea, realmente cuando vengo los sábados no vengo cansado, al contrario, vengo como a esa etapa de poder realizarlo, ¿no? El semestre pasado por ahí estuve dando clases en Mexicali, en Tijuana los viernes en la tarde, y también era como un excelente cierre, ¿no? Dar clases en maestría, para mí es algo que disfruto mucho, es hasta mi hobby. O sea, no sé si está bien que yo lo diga o no como investigador, pero Sí. lo disfruto tanto que para mí es uno de mis hobbies, ¿no? Entonces, ¿consideras que se puede lograr un equilibrio en la vida para que no se nos vaya la vida investigando? Sí, claro, o sea, se tiene que buscar ese equilibrio, ¿no? Es parte del investigador, de pronto. Por toda esta metodología que tienes que llevar para una investigación, yo creo que sí te impacta en tu vida personal y buscas tener disciplina, ¿no? O sea, sí es algo importante. Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, es correr, a veces cada tercer día, y en realidad lo hago por dos motivos. Uno, por salud en general, pero otro porque por toda esta parte, ¿no? Que te hace el ejercicio de llevar oxígeno al cerebro y es también derivado de la investigación. Entonces yo creo que la metodología que se le enseña a un investigador, gran parte de ellos sí lo lleva a su vida personal.
y de esa manera puedes buscar tener disciplina. Eso es lo principal, yo creo. A veces nos cuesta trabajo respetar tiempos y todo, pero cuando lo logramos se pueden hacer todas las cosas, ¿no? Con equilibrio siempre, sin olvidar a la familia, por supuesto, tan importante, pero se puede hacer si tienes disciplina y si optimizas tiempos, si te preparas. Otra fortuna de ser investigadores es que gran parte de lo que nos enseñan en el doctorado es adquirir o recibir o buscar o saber dónde buscar el conocimiento, digamos, sostenido por este proceso científico que puede tener muchas críticas, pero que nos ha llevado a generar grandes cosas. Entonces, eso también nos ayuda a buscar otras cosas que no son de nuestra área, como esta parte de la disciplina, ¿no? ¿Cómo genero hábitos? Y hay investigaciones de cómo generar hábitos, entonces buscarlo, pues siempre es importante. Vamos a dejar una liga precisamente aquí abajo de este video, el podcast, para efecto que la comunidad conozca precisamente sus investigaciones del doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza, las cuales son fundamentales. Fíjate que esta charla también me llama la atención algo. ¿Cómo hacemos para generar esa pasión en la investigación en las juventudes, en los estudiantes, especialmente los estudiantes de las licenciaturas? ¿Cómo lo podemos lograr? Sí, yo creo que todos, a lo mejor es porque esa es mi construcción histórica de vida, pero yo creo que la gran mayoría de los seres humanos somos curiosos. O sea, piensen en un bebé, un niño chico, tiene curiosidad para ver cómo se sienten las cosas, sus primeros encuentros con el mundo, busca. Nosotros somos los que lo regañamos y le decimos, no pruebes, obviamente para que no se enferme y eso, pero yo creo que la gran mayoría de los seres humanos, no quiero generalizar, nacemos con cierta curiosidad. Sí. A veces la vida nos lleva por otros caminos y es cierto que hay gente que de pronto diga, ¿sabes qué? A mí no me gusta tanto leer, tanto investigar, a mí yo prefiero ser un médico, un abogado, un dentista o otra figura, una administradora, más de que resuelva, o sea, que haga. Sin embargo, creo que nuestra misión como facultad y como investigadores de esta facultad, que es lo que nos toca, pues es hacer este tipo de espacios que lleva a la gente lo que hacemos, que lo desarrolla, y no porque queramos que sepan lo que hacemos, sino por llevar el conocimiento a toda la gente como una responsabilidad social. Y en el caso de los estudiantes, pues invitarlo, en la UABC afortunadamente tenemos muchos elementos como las ayudantías de investigación, nos conocen y nos ven, ¿no? De repente les presentamos libros, les presentamos, en el caso de los ingenieros, algunos productos novedosos, ¿no? Ahí tenemos atrás el invernadero que echa el agua así muy exacta. Acabamos de hacer otro huerto, pero desde investigaciones de cómo se hace la composta y ese rescatar de saberes incluso. Entonces, mostrarlo. O sea, yo salí de la licenciatura, traía esa curiosidad, sin embargo, me fascinaba el litigio. Pero cuando vi que había investigadores actuales desarrollando cosas nuevas que no se le habían ocurrido a nadie o cosas nuevas que todavía no estaban en la práctica, pues dije, de aquí soy. Entonces eso mismo tenemos que hacer con nuestros jóvenes desde la licenciatura, o sea, llevarlos con estas ayudantías de investigación, mostrarles este tipo de eventos, traerles personajes como los que hemos traído aquí del Sistema Nacional de Investigadores, incluso aquí han estado nivel 3, nivel 2, y que vean lo que se hace en la investigación, y de ahí, pues ya cada joven decidirá, ¿no? Ya decidirá si se va por el litigio, si se va por el gobierno, o si se va por la investigación. El chiste es que busquemos mostrárselo y dejarlos que ellos desarrollen sus sueños. Yo creo que esa es nuestra, digamos, obligación básica, mostrarles lo que es y ya cada uno decidirá seguramente. Y seguramente rescataremos algunas de esas vocaciones, ¿no? Pues el doctor se ve que le apasiona el tema de la investigación. Y pues hablando de los jóvenes, y sobre todo al público que nos está escuchando en este momento, ¿qué consejo les darías si quisieran consolidar una carrera de investigador? Leer mucho, aprender mucho, prepararse mucho. La carrera de investigación de eso se trata. O sea, y lo que yo siempre he hecho con los jóvenes cuando están en ayudantías conmigo o cuando hacemos proyectos o ahora los jóvenes de segundo de derecho que me va a tocar a partir del lunes darles metodología de la investigación,
es hacer lo que les gusta. Luego en las convocatorias, a veces sí queremos ponerlas en las necesidades regionales y todo eso, pero realmente muchas de las veces lo que nos gusta es porque lo estamos viviendo y se puede enlazar seguramente con las necesidades regionales. Entonces, el realizar un proyecto de investigación te lleva mucho tiempo, muchos años, te lleva mucha dedicación, a veces sacrificio. En mi caso está mal que yo lo diga, yo no lo siento, nunca lo he sentido como un sacrificio. Yo la verdad es que siempre lo he disfrutado mucho. Esas horas y horas en una computadora, en un libro, a lo mejor haciendo una encuesta, una investigación de campo, una movilidad, que esas se recuerdan mucho, ¿no? Por ejemplo, estar en una comunidad de pueblos originarios, de indígenas, lo que aprendes ahí. Entonces, un proyecto de investigación te lleva horas y horas. Te tiene que gustar. O sea, te tiene que gustar lo que quieres saber de la realidad. Básicamente eso es lo que hace un proyecto de investigación. Saber cuál es la realidad y luego ya tendrá esa aplicación en el entorno y en la región para mejorar la condición de vida de las personas. Pero gran parte de eso es saber realmente cómo es la realidad. O sea, eso es lo que hace el método científico, acercarnos a la realidad. Y en ese sentido, pues yo siempre recomendaría que cuando hagan proyectos de investigación, pues que les encante lo que están investigando, ¿no? Que ellos lo decidan de preferencia libremente. A veces los mismos investigadores no los dejamos decidir libremente, pero La libertad es importante. la libertad y que les guste, que les guste. Esos son puntos muy interesantes y clave precisamente, y la pregunta es muy puntual de la doctora Reina Virginia. Fíjate que también tenemos otra pregunta que hemos planteado. Bueno, eres director aquí en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales y el nombre grande, Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales, te toca conocer no solamente de las investigaciones sociales, sino de investigaciones en administración, en contaduría, en ingeniería mecatrónica e industrial. Cuéntanos un poco de algún proyecto que te haya llamado la atención. Yo sé que todos son muy importantes, pero también pues el tiempo es muy breve. Que algunos de los proyectos que te han llamado la atención o los proyectos actuales que se están desarrollando precisamente en esta FCS. Los proyectos que se me vienen recientemente a la mente de los que estamos desarrollando en conjunto todos los que pertenecemos a esta comunidad, y cuando digo todos me refiero a profesores de tiempo completo, me refiero a profesores de asignatura, que hay muchos muy involucrados incluso en esta parte de la investigación, pero en otros temas también, y me refiero a estudiantes que también se involucran en estos proyectos. Yo creo que en FCIAS, desde que yo llegué, me ha fascinado estar en una, de entrada, facultad multidisciplinar. Aprendes mucho. Aquí se ven los drones, se ven la IA recientemente, los lentes digitales, los brazos robots, la parte financiera, ¿no? Las finanzas personales de la doctora Reina. O sea, en general hay una gran variedad, porque tenemos 3 áreas del conocimiento, probablemente de 6 o 7 en total que hay, o en las que las dividimos al menos en el país. Entonces eso te da una multidisciplinaridad de proyectos, y los que, digamos, en este momento estamos realizando, que se me vienen a la mente, por un lado está el proyecto que está atrás de dirección, que es este proyecto donde a través de los ingenieros mecatrónicos están buscando este, que se le eche el agua correcta, los nutrientes correctos a un huerto, ¿no? O sea, y que tenga los mecanismos, y esto permitiría ahorrar agua, ¿no? Seguramente en futuros tendremos aquí al doctor David, algunos mecatrónicos que estarán hablando de eso. Hay proyectos aquí en el área industrial donde se hacen una especie de, que se ha rescatado saberes, porque esto de la investigación también tiene que ver con estos saberes. Se ha rescatado para hacer estos ladrillos como especie de lodo, pero sostenibles, con los cuales se pueden hacer casas, y que las hacían los antiguos pobladores, ¿no? Y que se replica. Estos proyectos de hacer la composta, donde también se rescata estos saberes con papel, con muchas cosas, son interesantes. Y por supuesto, actualmente estos 2 proyectos financiados
que era un proyecto que teníamos desde el plan de desarrollo y que se ha logrado recientemente, y no teníamos como proyecto 1 por la complejidad de tener un proyecto financiado, sobre todo que teníamos varios años sin tener alguno, por una organización que no fuera gubernamental, y se logró en 2, ¿no? 2 proyectos, el proyecto de la doctora Angélica, que seguramente también va a estar aquí, y el proyecto que dirige también y coordina la doctora Reina, que tiene que ver con las fake news, la Unión Europea, y también el otro proyecto que tiene que ver con este laboratorio que vamos a tener próximamente, en los próximos 3 años, una inversión importante, pero que además se obtuvo con un proyecto financiado de investigación externa. Y los proyectos en los que estamos de frontera, por supuesto el doctor Filiberto y yo estamos en 2, uno de frontera y uno de la UNAM, interno de la UNAM, colaborando. Tenemos junta mañana, y pues son estos proyectos financiados muy interesantes, y en general, o sea, a mí me ha gustado mucho poder influir en que, esta comunidad empiece a hacer estos proyectos. Ya los hacía, por supuesto, pero en esta experiencia de dirección, algo que me ha gustado mucho es poderlos ver todos en el panorama, o sea, que me llega la información de todos ellos. Es muy interesante aprender de todos ellos, ¿no? El proyecto del doctor Rigoberto Martínez Clark del año pasado, ¿no? Que tenía que ver con estos drones que se seguían unos a otros. En realidad es una facultad para mí maravillosa, porque tiene 3 áreas del conocimiento. No sé si yo regresaría, yo creo que ya no, que me quedo aquí de por vida, pero si me plantearan regresar a una facultad de nada más derecho, quién sabe si yo regresaría aún así, porque esta es muy fluida, muy viva, multidisciplinaria, aprendes cosas muy distintas a lo que se concentraría una facultad de derecho nada más, ¿no? Entonces, a mí yo estoy muy contento de estar en esta facultad por esa situación. Entonces, ¿cuál sería la mayor apuesta de inversión hacia la investigación? Que hablábamos de los proyectos, que hablábamos de lo que se necesita, ¿no? ¿Cómo equiparíamos equipo? ¿Qué ocuparíamos, no? ¿Qué inversión se daría, digamos, desde la facultad para empezar con esto? En realidad, pues tendríamos que ver, impulsar. Yo sí veo la investigación muy libre. A lo mejor ahí discrepo en cuanto a otras autoridades, otras personas. Yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que la investigación tiene que realizarse en libertad. Yo he tenido ofertas de trabajo, pero les digo, ay, muy padre tu oferta de trabajo, pero ahí les dicen que investigar, ¿no? Aquí el único requisito que tenemos en UABC es el impacto regional. Ese es uno de los, digamos, solicitudes de nuestro actual rector, el que nuestras investigaciones realmente tengan un impacto regional. Pero la verdad es que eso te abre una serie de temas en los cuales tu deseo de investigar una realidad fácilmente cabe, ¿no? O sea, por ejemplo, impacto regional. Una teoría del derecho tiene impacto regional, porque se va a difundir, se va a publicar, se va a discutir, obviamente, muy duramente entre académicos del derecho, pero tendría un impacto al final de cuentas si lo que busca es mejorar la vida de las personas, y en este caso de Baja California. Finanzas personales, pues nos impacta a todo mundo, ¿no? Entonces también el hecho de que se dé finanzas personales. Esto de las fake news es algo que está muy presente y por eso le preocupa tanto a la Unión Europea y por supuesto que a América Latina y a América en general, porque ahorita ya es muy fácil engañarte en las redes y la inteligencia artificial cada vez hace los videos más reales, más reales. De acuerdo. Entonces es algo el poder identificarlas o el poder conocer que esto existe y para siempre mantener esa postura crítica ante la nueva tecnología, pues impacta, ¿no? Las investigaciones que hace aquí el doctor Filiberto con la dignidad humana, con los mecanismos ese libro me gustó mucho, el del doctor Filiberto, el de Ciencia de la dignidad. Ciencia de la dignidad, porque te dice todos los mecanismos que aplican a nivel internacional, pero también no se queda ahí, sino la innovación de ese libro es decirte, estos puedes usarlos así en cualquier institución. Y eso obviamente impacta, porque si nosotros lo divulgamos aquí en la región, el municipio va a empezar a decir, ay, esto lo puedo usar para revisar cómo andan derechos humanos, ¿no? El gobierno del estado lo puede usar, las asociaciones civiles, las otras instituciones que conforman nuestra región. Entonces,
Yo creo que la inversión que se tiene que hacer es una inversión donde también se le tiene que dejar esta libertad a los investigadores, simplemente que lo relacionen de esta manera, porque además, eso sí, yo lo tengo muy claro, los recursos con los que vivimos nosotros, los recursos de la universidad, pues son recursos, digamos, públicos. Y en ese sentido, tenemos una obligación adicional, más que ética como profesional, de regresarle a mi comunidad lo que me ha dado, también es una obligación, digamos, hasta institucional. Esos recursos tienen que beneficiar a la población más cercana, que en este caso, nosotros al ser una universidad estatal y nosotros estar aquí como esta extensión del campus Tijuana en Tecate, pues nuestra principal obligación probablemente sea con la sociedad de Tecate y en segundo lugar con el estado de Baja California, ¿no? Entonces, así lo veo yo. Estos recursos que se destinan desde la facultad para movilidad, a veces pueden ser, digamos, la distribución un poco limitada, pero se busca que sean de alguna manera libres y que beneficien a la mayoría de las personas. Eso es lo que buscamos actualmente, ¿no? De acuerdo. Lo que estamos Hablando, bueno, tenemos un compromiso, eres una persona muy comprometida, especialmente en tu administración, en esta dirección. Estás por cumplir 2 años en el cargo, no estoy sacando Ya, cuenta, pero estás pero por ya, cumplir ya 2 años. Eh, ¿Cuál es tu visión a mediano y largo plazo en los aspectos de impacto de la investigación que se hace en la FCIAS? Puede ser a nivel social, a nivel estado, a nivel nacional o internacional. ¿Cómo tú ves precisamente en esos aspectos en mediano y largo plazo la investigación? Yo creo que en estos casi 2 años, hemos logrado de pronto incluso superar la meta, ¿no? Íbamos en busca de un proyecto financiado, ya tenemos 2. Muy bien. Creo que hemos logrado una buena dinámica entre toda la comunidad, se han hecho investigaciones muy relevantes, tanto financiadas como no financiadas, se han hecho publicaciones, hemos ganado convocatorias no nada más de proyectos enteros, sino recientemente el año pasado ganamos convocatorias para publicaciones de artículos. De hecho, eso nos ayudó mucho para, con el dinero que habíamos previsto, poder publicar otros, ¿no? Creo que hemos crecido mucho en estos 2 años. Desde que yo llegué ya se hacía mucha investigación aquí, iba en ese tránsito. Creo que estamos en un momento clave donde esta investigación ya está impactando en la academia y mi visión sería que en el siguiente punto esa investigación también impactara en la sociedad, que ya se está haciendo. Creo que ya lo hemos logrado, digamos, pero sería en cuanto a visión, seguirlo haciendo, ¿no? O sea, seguirnos desarrollando nosotros como investigadores en lo individual, en lo colectivo, y todos juntos. La investigación, ese es un punto que no hemos hablado, y que me gustaría tocar rápidamente. La investigación es una cuestión que no se hace de forma individual. Quien crea que lo hace individual no va a lograr esa etapa donde te consolidas como investigador. Así, esa es mi visión y así es como yo lo veo. La investigación tiene que aceptar la crítica de los pares, tiene que aceptar la crítica de los no pares, o sea, esos que no se dedican a investigación tienen que decirte y tú reflexionar si realmente ese reclamo es legítimo, ¿no? Y se hace siempre de forma colectiva, como muchas cosas humanas. Nosotros pertenecemos a la especie de los mamíferos y desde el primer momento en el que nacemos necesitamos de otros. La investigación no queda fuera de esto. Para difundirla, para dialogarla, para reflexionarla más. Yo tengo que aceptar la crítica de los demás y no puedo hacerlo si no hago grupos, si no me junto con más, si no la publico, si no la difundo como en este caso. Entonces, yo para los próximos años creo que hemos hecho grandes pasos. Hemos crecido mucho como investigadores en comunidad. Ya hay muchos investigadores de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales que están triunfando a nivel nacional, internacional, que estamos dando conferencias fuera del país, que estamos escribiendo, que estamos haciendo proyectos de ingeniería, de administración, de derecho, que estamos haciendo cursos, estamos creando. Esa parte de la creación también es otra parte que a mí me gusta mucho. Por ahí hay, ya le voy a ir cortando, pero por ahí hay un poema de Netzahualcóyotl que yo lo tengo bien grabado, ¿no? Que dice: ¿a qué he venido al mundo?
dejemos al menos flores, dejemos al menos canto. Yo creo que a través de la investigación dejamos algo, pero estoy convencido que eso se hace en conjunto. Y de pronto esa sería la visión. O sea, creo que hemos logrado muchas cosas. Creo que estamos en una etapa donde ya estamos triunfando varios. Esos varios tenemos que jalar a los demás. Y estamos en una etapa donde, si bien ya tenemos este impacto social en la comunidad de Tecate, pues seguir impulsándolo, ¿no? Seguir beneficiando a la mayoría de personas que podamos. Y así yo lo veo. Así yo lo veo. Hemos crecido mucho y a futuro creo que el siguiente paso, pues es que ya cuando empezamos este plan de desarrollo, yo pensaba que ese paso era impactar internacionalmente y también impactar socialmente, pero creo que ya lo hemos logrado. Entonces, consolidar esa parte que hemos logrado en los próximos 2 años, ¿no? Que me quedan. Excelente. Doctor, y pensando en el futuro, ¿qué le gustaría decirle a nuestro público? ¿Que a usted le gustaría que se dijera de la facultad en un futuro en el tema de investigación? Yo creo que ya se empieza a decir. Yo he tenido comentarios así como director, luego no. Me toca estar en eventos y todo, y ya he empezado a recibir comentarios de que ya somos muy visibles en Tecate. O sea, ya se sabe que aquí hacemos libros, ya se sabe que aquí hacemos proyectos, ya se sabe que ganamos concursos, ¿no? El año pasado también anduvimos ahí en Tlaxcala, anduvimos ganando todos los concursos de emprendimiento en el estado, creo que ya se habla. Me gustaría que siga esto, o sea, que de la facultad se sigan hablando cosas buenas, se siga hablando de la investigación de calidad que hacemos, se siga hablando del beneficio que hacemos a las personas, de que se pueden acercar las personas de Tecate. Esta es su facultad, las puertas están abiertas. La interacción, yo siempre he visto que la universidad tiene que estar muy relacionada con lo social, probablemente sea mi carrera, pero lo veo también en los ingenieros, lo veo en los administradores, las contadoras, los contadores, los de inteligencia y negocios, que también, o sea, eh, pueden manifestarse muy fríos y todo, pero andan ahí en los concursos de Tecate, andan con los niños, disfrutando esos eventos que tenemos con nuestra niñez de Tecate. O sea, los disfrutamos, es como una bocanada de aire para nosotros, nos llenan de energía y lo ven todos parejo, ingenieros, administradores, contadores. Simplemente, yo creo que ya se habla bien de nuestra facultad, que sigamos así, consolidando esa parte. Yo sí siento que hemos hecho cosas grandes en los últimos 10 años en esta facultad, aunque yo llevo aquí 6, pero creo que ha crecido mucho, ¿no? En los últimos 30 años, el otro día hicimos el evento de antigüedad y recordando las fotos, cómo ha crecido. Creo que estamos en un momento muy importante, y yo, más que verlo a futuro, yo creo que es un presente que de pronto tendremos que consolidar entre todos, ¿no? Un trabajo entre todos. Pues gracias, doctor, por su charla, muy interesante, muy Extendí un poco, ¿no? Sí, la verdad que se ve que le apasiona la investigación y su trabajo también como director, ¿no? Entonces, no sé si para cerrar quisiera dar un comentario a nuestro público. No, pues agradezco estar y ser parte de este proyecto. Es un proyecto que habíamos tenido en la mente desde hace un par de años, el hecho de que ya sea una realidad, y principalmente es la intención, más que nada, de este proyecto, más que mostrar al investigador lo que hace y todo eso, es generar estas nuevas vocaciones, al menos durante esta primera temporada, ¿no? Y adicionalmente, mostrarles un poco del conocimiento que se hace en nuestra facultad, y por ahí tendremos algunos capítulos de otros espacios. Y pues como mensaje final, disfruten lo que hagan. Puede ser que su trabajo no sea ser investigador, no sea su deseo, pero si lo es, ojalá, y les deseo que lo disfruten tanto como yo lo he disfrutado desde que lo soy y desde antes, desde el camino, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Un placer ser parte de este proyecto que teníamos muchas ganas de sacarlo. Ahora es una realidad. Y pues aquí invitar a toda la comunidad a escucharnos, a conocer las investigaciones que se hacen en su facultad, aquí en Tecate,
a conocer investigaciones que se hacen, porque tendremos algunos capítulos con personajes de otros lugares, y simplemente a compartir el conocimiento. Por ahí este profesor que les mencioné, que admiro mucho, por más que profesor, su vida íntegra, su sencillez, él nos mencionaba un proverbio africano, y con ese yo creo que vamos cerrando porque me emociona. Este proverbio africano, bueno, él lo transformó, y pues él dice más o menos así: el conocimiento, como el amor, crece cuando se comparte. Entonces yo los invitaría a compartir el conocimiento, para que crezca y para que beneficie a las personas, ¿no? Muchas gracias. Pues es así como concluimos esta segunda cápsula de Conciencia F CIAS en esta tarde de enero de 2026. Muchísimas gracias, A doctor ustedes, Mauricio Vargas Mendoza, muchas gracias. doctora Reina Barragán Quintero. Hasta la próxima. Muchas gracias, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós.